Bueno, buenas tardes para todos y todas. Un saludo muy especial desde el grupo organizador de su conversatorio de atención primaria en salud. Muchas gracias por conectarse, como siempre, y acompañarnos en este espacio. Hoy tenemos un invitado súper especial, o bueno, más que invitado, es también ya miembro de nuestro conversatorio de la red de voluntariado desde tiempo atrás, pero hoy tendremos el gusto de escucharlo como conferencista principal. Él es el doctor Felipe Puerta Jaramillo, psicólogo de la Universidad Católica de Oriente, una de las universidades que desde el comienzo hace parte de nuestro conversatorio, así que es muy especial tenerlo con nosotros. Es magíster en intervenciones psicosociales de la Universidad Católica Luis Amigó, tiene formación en terapia gestal con enfoque holístico de la salud en la Casa Gestáltica de Buenos Aires. Además, también ha desarrollado un proceso de formación en terapia comunitaria integrativa, precisamente el tema que nos convoca hoy, con Muyumpa en Ecuador. El doctor Felipe en este momento se encuentra precisamente conectado desde Quito y él, pues seguramente enseguida nos contará de su experiencia en ese país. En este momento el doctor es el secretario de Familia, Salud e Integración Social del municipio de Río Negro en Antioquia. Entonces, doctor Felipe, súper bienvenido. Como siempre, y de pronto para las personas que tal vez hoy se conecten por primera vez, nuestra dinámica es, como su nombre lo dice, y la invitación es a conversar, es un conversatorio. Primero entonces escucharemos una presentación del doctor Felipe en el tema de terapia comunitaria que ustedes vieron en el cartel de invitación. Y una vez él termine su presentación, vamos a contar con la participación de la profesora Magda Arias. Ella es psicóloga, es especialista en planeación de desarrollo social de la Universidad de La Salle, magíster y doctoranda en desarrollo local y cooperación de la Universidad de Valencia, y en este momento es docente asociada del programa de psicología de la Universidad Católica de Oriente. La profe Marta entonces nos ayudará en la dinamización del conversatorio. Desde ahora recordarles que pues es como una parte muy importante porque los conferencistas que siempre nos acompañan pues tienen una gran apertura a responder sus preguntas o a escuchar sus comentarios, acuerdos, desacuerdos, nuevas experiencias alrededor de lo que él nos comente. Saben que el tema de salud mental en este momento está pues en primer orden. Y posteriormente tendremos al doctor Erwin Hernando Hernández de la Universidad de La Sabana en el cierre. Como siempre, nos va a acompañar también el doctor Juan Eduardo Guerrero, presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Estará también con nosotros en el auditorio. ¿De acuerdo? Entonces, en un momento les vamos a poner ahí también un enlace para que diligencien su asistencia. Eso siempre lo hacemos con la idea podamos tener sus correos y enviarles de nuevo las invitaciones del conversatorio. También recordarles que esto es un espacio abierto, convocado por la Asociación Colombiana de Salud Pública y un grupo de universidades del país, y lo que queremos es tener cada vez más invitados, estudiantes, graduados, profesionales, bueno, de las diferentes áreas. Entonces, siéntanse siempre libres de compartir a través de sus redes las invitaciones que hacemos a este conversatorio. Les vamos a pedir muy comedidamente que mantengamos, mientras vamos a escuchar al doctor Felipe, los micrófonos apagados, que hagamos nuestras recomendaciones o comentarios a través del chat. Pero antes de darle la palabra al doctor Felipe, veo que hay una persona que tiene levantada la manito. Mauricio, ¿quiere decir algo en este momento? ¿O se Sí, le buenas levantó la manito? tardes. Sí, buenas Buenas tardes. tardes. Mucho gusto, Mauricio Celi Salamanca. Soy enfermero del departamento de Casanare. En este momento estoy como secretario de la Organización Colegial de Enfermería y pues haciendo un trabajo acá intersectorial con algunas cosas de atención primaria.
Mi pregunta Ma- es si puedo hacer extensiva la invitación a estos conversatorios a los demás profesionales del departamento, pues con el objetivo de que también ingresen y conozcan todos los procesos que podemos interactuar en este tipo de conversatorios. Gracias. Claro que sí, doctor Mauricio. Precisamente eso les decía, siéntanse totalmente libres. Eso es un espacio libre, hace parte de las acciones que realizan lo que hemos llamado la red de voluntariado en atención primaria, en salud, salud familiar y comunitaria. Así que todas las personas que entramos aquí lo hacemos de manera voluntaria y nuestro interés es ese, compartir conocimientos, experiencias y aportar a la salud pública de nuestro país. Entonces, claro que sí, siempre puede usted compartir nuestra invitación y desde este momento, si hay algunos que quieran ir ingresando, bienvenidos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, sin más preámbulos, doctor Felipe, le damos la bienvenida. María del Pilar, buenas noches. Un saludo muy especial para ti, para Ana Cecilia, que fue la persona que me hizo extensiva la invitación. Para todos y todas, les saludo esta tarde, noche desde Quito, Ecuador. Me Sí, encuentro aquí finalizando ya el proceso de formación en terapia comunitaria integrativa, cumpliendo el último requisito sí. que me falta. El último requisito, que es la parte vivencial de la formación, para poder ya certificarme como terapeuta comunitario integrativo, es decir, salgo de aquí, de Ecuador, ya oficialmente certificado como terapeuta comunitario integrativo por parte de la Asociación Brasilera de Terapia Comunitaria Integrativa y el Polo Formador Muyumpa de Ecuador. Es un gusto para mí compartirles un poquito de este camino para que puedan conocer acerca de esta práctica de apoyo a la atención primaria en salud, como es la terapia comunitaria integrativa, una práctica que nació hace más de 37 años en Brasil y que estamos buscando traerla a nuestro país para que todas las comunidades se puedan beneficiar de su potencia, como me gusta decir. Yo me voy a permitir compartirles pantalla para poder hacerme entender mejor. Regálenme un momento y me confirman si están visualizando mi pantalla. Si la vemos bien, doctor Felipe, solo ponerla ya en pantalla completa. Ahí ya, perfecto. Ahí ya. Ahí la están viendo completa ya. Sí, ahí ya la vemos muy bien. Bueno, a este espacio que quiero compartir con todos y todas le hemos denominado círculos de diálogo, una estrategia de apoyo a la atención primaria en salud, la experiencia de Río Negro, Antioquia. Si paso muy rápido por algunas diapositivas, no se preocupen, yo les comparto la presentación completa por si quisieran acudir a ella para revisarla nuevamente. Bien, acá algo de la formación les comparto a María del Pilar. Yo soy psicólogo de la Universidad Católica de Oriente, magíster en intervenciones psicosociales de la Universidad Católica Luis Amigó, con formación básica en terapia Gestalt, introducción al abordaje holístico de la salud, con la Casa Gestáltica de Buenos Aires, Argentina. Ya desde esta semana, formalmente terapeuta comunitario integrativo, con el Polo Formador Muyumpa de Ecuador y la Asociación Brasilera de Terapia Comunitaria Integrativa. Soy miembro. Hola, hola. ¿Me Ya, confirman si me ahí ya escuchan? le escuchamos. Ahí ya le Sí. escuchamos, sí. Perfecto. Miembro de la Red de Terapia Comunitaria Integrativa en Español y fundador de la red y el directorio de Terapia Comunitaria Integrativa en Colombia. Bueno, ¿cómo llegué yo a la terapia comunitaria? Hola, hola. Ahí lo estamos escuchando, solo que un poquito cortadito la señal, tal vez, pero Sí. alcanzamos a escuchar. Ok. Entonces, contarles que yo llegué a la terapia comunitaria integrativa porque pues soy psicólogo de formación, hice la maestría en intervenciones psicosociales y al final de la maestría yo no lograba entender muy bien cómo llevar esto de lo psicosocial a la práctica.
Entonces yo seguí buscando y esa búsqueda me llevó a algunos textos en español y algunos videos sobre terapia comunitaria integrativa. Y me dije, aquí hay algo de lo que a mí me falta para entender cómo llevar esto de la intervención psicosocial a la práctica. Y es así que llego entonces a la terapia comunitaria integrativa. Contarles, esta práctica nace en Brasil, en la favela de Pirambú, que es un barrio carenciado de la ciudad de Fortaleza, en el estado de Ceará. Ahí en el círculo pueden ver el estado de Ceará dentro del mapa de Brasil. Aquí tenemos dentro de Ceará la ciudad de Fortaleza, dentro de Fortaleza la favela de Pirambú, una de la terapia comunitaria integrativa. Como instancias movilizadoras de esta práctica, tenemos la Asociación de Derechos Humanos de Pirambú con el abogado Ayrton Barreto y el Departamento de Salud Comunitaria adscrito a la Facultad de Salud y Medicina de la Universidad Federal de Ceará con el profesor Alberto Barreto, psiquiatra, antropólogo y teólogo. Resulta que su hermano Ayrton era abogado, defensor de derechos humanos y trabajaba con poblaciones muy vulnerables. Y él le remitía a su hermano Alberto, siendo psiquiatra, allí en la Universidad Federal de Ceará, las personas que identificaba tenían algún tipo de necesidades en materia de salud mental. Y por mucho tiempo lo hicieron así. Ayrton remitía y a Alberto con su equipo de estudiantes atendía. Hasta que un día cualquiera a Alberto le dijo, Ayrton, para, no me envíes más pacientes. Yo la verdad no estudié en la universidad para atender 80, 100 personas en un día. No, yo cierro el consultorio en la universidad y me voy con mis estudiantes para la favela. Y eso hizo. Y empezó allí a dialogar con las comunidades, a sentarse en forma circular y producto de este intercambio fue desarrollando lo que luego se daría en llamar la terapia comunitaria integrativa, cuyo enfoque y metodología vamos a conocer en unos minutos. El contexto generador de la terapia comunitaria integrativa es un contexto que 37 años después podría ser el mismo contexto de Colombia o de cualquier país latinoamericano. Un intenso movimiento migratorio del Sertao, que es una región del interior del estado de Ceará, para la ciudad de Fortaleza. Concentraciones de pobreza y miseria, dificultades para encontrar vivienda, trabajo y para sobrevivir, problemas de salud, consumo de drogas y suicidios, y falta de acceso a los servicios de atención en salud. Como les digo, un contexto vigente 37 años después para la mayoría de los países latinoamericanos. Se enfrentó a Alberto Barreto y su equipo a unas cuestiones desafiantes, habiendo cerrado su consultorio. Recuerden que él cerró el consultorio en la Universidad Federal de Ceará y se fue para la favela de Pirambú. Y esos desafíos que afrontó fueron más o menos los siguientes: cómo pasar de un modelo que genera dependencia para uno que promueve la autonomía. Cómo romper la concentración de la información por parte del técnico, es decir, el profesional, haciéndola circular para que todos puedan beneficiarse. Cómo rescatar el saber de los antepasados, blancos, indígenas y africanos, y la competencia adquirida en la experiencia de la vida. Cómo hacer que el grupo crea en sí mismo, en su fuerza y en su competencia, saliendo de la dependencia profesional o de la victimización. Cómo sobrepasar una práctica especializada y de alcance limitado hacia un abordaje eficiente para lograr impactar sistemas más amplios. Estas y otras fueron esas cuestiones desafiantes que dieron a afrontar a Alberto y su equipo de estudiantes. Ellos logran hacer un giro en la mirada
y logran construir, digamos, una propuesta que implica un cambio paradigmático que promueve el empoderamiento y la autonomía de la comunidad. Esta tablita casi que resume eso de lo que fueron capaces, pasar de un enfoque de salvador de la patria en la que muchos profesionales nos paramos, a un enfoque de soluciones participativas, pasar de un enfoque de carencias y deficiencias a un enfoque centrado en capacidades y potencialidades, pasar de un enfoque unitario centrado en lo profesional, en lo técnico, a un enfoque comunitario, de un enfoque de un conocimiento concentrado en unos pocos, a un conocimiento que circula, de concebir al otro como un objeto pasivo, a concebir al otro como un compañero activo que tiene conocimientos, que tiene experiencia, que tiene herramientas. Un enfoque donde la solución viene de afuera, del profesional que es el que sabe y que se enfrenta a una comunidad que es ignorante, a un enfoque donde las soluciones vienen de la misma comunidad que tiene problemas, que tiene angustias, preocupaciones, pero que también es resiliente, que también tiene capacidades y herramientas. Pasar de un enfoque que genera dependencia a un enfoque que genera corresponsabilidad, de un enfoque que genera desconfianza en el otro a un enfoque con fe en la capacidad del otro. Y finalmente logran pasar de un enfoque centrado en el clientelismo a un enfoque centrado en la ciudadanía, donde todos los aportes valen y son bienvenidos. Este fue el giro en la mirada, el cambio de paradigma que logra hacer a Alberto Barreto en el marco de la terapia comunitaria integrativa. Voy a pasar por acá. Bueno, resulta que en el marco de la Universidad Estatal de Ceará, del Departamento de Salud, desde allí se logra movilizar un proyecto llamado MISMEC 4 Varas, que es una entidad civil sin fines de lucro y que logra movilizar unos proyectos allá en la favela de Pirambú. Ese conjunto de proyectos estaba dado por técnicas de rescate de la autoestima dirigidas a comunidades profundamente golpeadas por la pobreza, por las desigualdades, por la violencia, con una autoestima profundamente lesionada, autoestima a nivel personal, familiar y comunitaria. Entonces se despliega un proyecto orientado a ese rescate de la autoestima, otro proyecto con kioscos de salud comunitaria, otro proyecto centrado en jardín de plantas medicinales. Logran, con la ayuda de la Universidad de Ceará, identificar los principios activos de las plantas que usan las comunidades de esta localidad y logran, digamos, en un diálogo de saberes entre lo popular y lo científico y lo académico, decirle a una persona, el principio activo de esta planta es este y te puede servir para esto. Despliegan otro proyecto orientado al cuidado de niños y adolescentes vulnerables, otro enfocado en el tratamiento comunitario del estrés postraumático y uno que es el que nos interesa en el marco de este conversatorio, un proyecto orientado a trabajar con las comunidades con base en esa práctica y metodología que se daría en llamar luego terapia comunitaria integrativa. Esto es muy importante. Actualmente, esta práctica está activa en todos los estados de la Federación Brasilera y hay más de 40.000 terapeutas comunitarios formados. Y este dato es muy importante, está presente en más de 40 países del mundo, en la mayoría de nuestros países latinoamericanos. Y la semana pasada me llegó un video de la TCI en Costa de Marfil, en África, donde están trabajando con las víctimas
del conflicto allí en Costa de Marfil. Este número de 40.000 terapeutas comunitarios es muy importante. Yo desde ya me anticipo a contarles que esta práctica tiene una bondad, para mí es una bondad, y es, ¿puede ser formado como terapeuta comunitario integrativo? Sí. Un psicólogo, sí. Un enfermero, sí. Un médico, sí. Un trabajador social, un sociólogo, un antropólogo, pero también las personas de la comunidad. Y ahora se van a dar cuenta por qué. Gracias a ello, están en ese número aproximado en Brasil de 40.000 terapeutas comunitarios. Entonces, desde ya, me atrevo a decirles que las mismas personas de la comunidad se pueden formar en esta práctica de atención primaria en salud. Es decir, podríamos tener terapeutas comunitarios en esos rincones de la Colombia profunda, donde posiblemente no hayan conocido un trabajador social o un psicólogo, tal vez por las mismas razones que no tengan saneamiento básico, agua potable o electricidad. Y allí podríamos formar terapeutas comunitarios integrativos que contribuyan a la salud y al desarrollo social de sus comunidades. Aquí algunos de los países que despliegan la potencia de la TCI. Tenemos países en África, en América, en Asia, en Europa, y allí está Colombia, porque ya desde Río Negro estamos siendo puntas de lanza para el despliegue de la potencia de la terapia comunitaria integrativa. Esto es muy importante. La TCI está presente en las políticas públicas. En Brasil hace parte de la Política Nacional de Prácticas Integradoras y Complementarias de Brasil. Es decir, hace parte del Sistema Único de Salud del SUS, SUS, y dentro de este hace parte de las PICs, Prácticas Integradoras y Complementarias. También hace parte de las políticas para la prevención de uso de drogas en Brasil. Y muy importante esto, es reconocida como una estrategia de atención básica en salud por parte del Ministerio de Salud de Brasil, quien la reconoce estudiar las definiciones sociales de la enfermedad, como una estrategia. la interacción. Muchas gracias por haber silenciado el micrófono. Y les contaba que en Brasil también es reconocida como una estrategia psicosocial de alto impacto. En marzo de 2017, como les decía, se incluyó la TCI entre las prácticas integrativas y complementarias PICs en el Sistema Único de Salud SUS. Todo esto en Brasil. En el contexto chileno, este es en Argentina. En el 2013 fue incluida en la caja de herramientas para la prevención y promoción en salud comunitaria de la República Argentina. Esta sí es de Chile. Ya en 2019 fue una práctica incorporada al registro mensual al REM de prácticas complementarias grupales del Ministerio de Salud de Chile. Recientemente, el Ministerio de Salud de Nicaragua invitó al profesor Alberto Barreto, esto fue en noviembre de 2022, para implementar la terapia comunitaria integrativa en el país, articulada a los CAPS, que son los Centros de Atención Psicosocial en Nicaragua. Allí se están formando 43 integrantes de la red de los CAPS, de los Centros de Atención Psicosocial, de los 19 departamentos de este país. La semana antepasada tuve la posibilidad de dictar un módulo en el marco de este proceso, un módulo centrado en la relación entre la educación popular y la terapia comunitaria integrativa. Este proceso está finalizando en septiembre de este año, septiembre de 2023, y van a tener allí entonces 43 terapeutas comunitarios integrativos
adscritos a la red de CAPS. Bueno, y de manera reciente, esto fue el año pasado, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, junto al Ministerio de Salud de Brasil, reconocieron MISMEC 4 varas, el conjunto de herramientas que viene movilizando, entre ellas la terapia comunitaria integrativa, como una de las 6 experiencias exitosas en el campo de las prácticas integrativas y complementarias en salud de Brasil. Les recuerdo, reconocimiento de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de Brasil. Bien, ya digamos que quería contarles esto a modo de contexto para que supiéramos de dónde viene esta práctica, pero ya adentrar o ponerle zoom a cómo funciona esto de la TCI, Felipe, y bueno, ¿y esto cómo se hace? Claro. Entonces, resulta que cuando ustedes escuchan terapia en este contexto, en el marco de la terapia comunitaria integrativa, no estamos hablando de terapia en el sentido clínico, terapéutico, psicológico, no. Terapia en el contexto de la terapia comunitaria integrativa apela al significado etimológico de la palabra terapia, que viene del griego terapeia. Entonces, terapia en la TCI significa acoger, sostener, acompañar. Es una palabra de origen griego que significa acoger, dar la bienvenida, ser caluroso, servir, atender. Por lo tanto, el terapeuta comunitario en este caso es aquel que acoge al grupo en forma cálida y cariñosa. Esto desde ya para distinguir esta práctica de un enfoque psicoterapéutico. Esta definición, esta definición es muy importante. Quiero que atiendan mucho a ella. Nos dice Grandeso en el 2015, comprendemos la TCI como una práctica posmoderna crítica organizada por conversaciones dialógicas en torno a significados preferidos que promueven la inclusión y la justicia social. Esta es una de esas definiciones que nos va acercando a qué es eso de la terapia comunitaria integrativa. Esta también de Grandeso es una práctica que posibilita la creación de redes solidarias, moviliza los recursos y competencias de las personas, de las familias y comunidades y suscita la dimensión transformadora, es decir, terapéutica del grupo. Estas definiciones ya nos van acercando a la potencia de la terapia comunitaria integrativa. Nos dice Barreto, la terapia comunitaria no se define como un proceso psicoterapéutico, pero sí como un acto terapéutico de grupo. Bien, ¿cuáles son los pilares de la terapia comunitaria integrativa? ¿Cuáles son sus fundamentos epistemológicos? ¿Dónde está parada? Bien, tiene 5 ejes teóricos en los que no me voy a detener, solo los voy a nombrar. Es el pensamiento sistémico, la teoría de la comunicación, la antropología cultural, la pedagogía de Paulo Freire, conocida también como educación popular, y la teoría de la resiliencia. Des en cuenta que tiene un sustento teórico firme y fuerte. Tenemos teoría de la comunicación, pensamiento sistémico, teoría de la resiliencia, antropología cultural, pedagogía de Freire, y Marilene Grandeso, uno de los referentes en la terapia familiar de Brasil y a nivel mundial y las prácticas dialógicas y colaborativas, incluye un 6º pilar que está constituido por el enfoque narrativo y las prácticas
dialógicas, complementando así los pilares de esta práctica. ¿Cómo se lleva a la práctica la terapia comunitaria integrativa? Y cómo se lleva a la práctica se llama de diferentes formas en diferentes lugares del mundo. Entonces, hay lugares donde la llaman ruedas de terapia comunitaria, ruedas comunitarias, ruedas vinculantes, ruedas de comunicación consciente, rondas de escucha comunitaria, rondas de conversación, comunidad que sana, aula joven, encuentros comunitarios, círculos de escucha, círculos comunitarios y como la venimos llamando en Colombia, desde el ejercicio que estamos haciendo desde Río Negro, Antioquia, círculos de diálogo. Esta posibilidad de contar con diferentes denominaciones responde a la posibilidad de presentar la metodología a diferentes grupos, países o culturas. Y esto es muy importante, es una manera de adecuarse al grupo de interés, tratando de mostrarse agradable o más cercana a cada uno de esos contextos. Nosotros al principio le llamábamos círculos de diálogo comunitario, pero veíamos que ese comunitario se prestaba para interpretaciones que la alejaban de la esencia de lo que es la terapia comunitaria integrativa. Entonces, después de hacer varios sondeos, nos quedamos con el concepto círculos de diálogo. Este es el logo que hemos venido manejando en el municipio de Río Negro, círculos de diálogo, dialogar para sanar, terapia comunitaria integrativa. Bien, ya nos vamos acercando a la cara práctica de la terapia comunitaria integrativa y desde ya quiero decirles que esta práctica tiene una estructura simple, pero no simplista. Ojo, es simple, pero no es simplista. Y ese ser simple nos dice que tiene una simplicidad estructurada en etapas. Entonces, cuando hacemos una convocatoria, cuando convocamos a un grupo de personas, esta práctica se despliega de la siguiente manera. Tenemos una etapa, uno que es la acogida. Las personas llegan, nos sentamos siempre de manera circular, siempre nos sentamos en círculo. Si el grupo es de más de 40 personas, hacemos círculos concéntricos, es decir, hacemos un círculo, fuera de ese otro círculo y fuera de ese otro círculo, para que siempre conservemos la ubicación circular. Esta práctica se puede trabajar con 5, con 50, con 500 o con 1000 personas, así como lo escuchan. Yo puedo hacer un círculo de diálogo con 5, 50, 500 o 1000 personas. En Brasil han hecho círculos hasta con 1400 personas. La manera como la práctica se llama en Brasil es ruedas de terapia comunitaria. Entonces, cuando allá hablamos de ruedas de terapia comunitaria y en Colombia estamos hablando de círculos de diálogo, estamos hablando de lo mismo, la puesta en práctica de la terapia comunitaria integrativa. Muy bien, llegamos, nos ubicamos de manera circular y la acogida hace referencia a ese primer momento, al momento de acoger, de recibir afectuosamente, de generar empatía, de romper el hielo, de generar confianza, de presentar las reglas, porque hay unas reglas. En la terapia comunitaria se invita a las personas a hablar en primera persona para hablar desde su propia experiencia. Se invita al silencio, pero no un silencio cualquiera, un silencio activo para poder escucharme a mí mismo o a mí misma y para escuchar los aportes de los otros. Se maneja un acrónimo que es el de AGIS. Entonces, se invita a abstenerse de los AGIS, es decir, de aconsejar, de juzgar, de interpretar o de dar sermones, como decimos en Colombia. Se busca
que las intervenciones sean cortas, pero sustanciosas. Y la cuarta regla hace referencia a compartir canciones, chistes, historias, anécdotas, cualquier recurso cultural que tenga que ver con el tema que el grupo va a elegir, porque se van a dar cuenta que el tema no lo lleva el terapeuta comunitario. El tema lo elige el círculo, quienes conforman el círculo de diálogo. En el marco de esta acogida, entonces, presentamos las reglas, iniciamos con música, iniciamos cantando y finalizamos la acogida con una dinámica que implique movimiento del cuerpo para soltarnos, para entrar en confianza, para romper el hielo, para activarnos. Hecho esto, ya estamos en posibilidad de pasar al momento 2, que es la elección del tema. En este momento invitamos a las personas a compartir lo que nombramos su piedrita en el zapato, aquello que les genere malestar, sufrimiento, inconformidad, preocupación, angustia. Les invitamos a hablar de cualquier tema que puede tener que ver con la salud propia o de un familiar, con el empleo, el trabajo, el estudio, la relación con el esposo, los hijos, una problemática social cualquiera que esté ocurriendo en el barrio o la vereda, que puede tener que ver con la salud física, mental, pero también hace referencia a una problemática en clave de determinantes sociales. Puede tener que ver con el estudio, con la educación, con el saneamiento básico, con el agua potable, con las condiciones de la vivienda. En fin, lo único que pedimos es que se abstengan de hablar de secretos. Por ser un espacio público no tenemos cómo garantizar la confidencialidad. Entonces allí pueden salir los temas más variados. Cuando sale más de un tema, que es lo que normalmente ocurre en un círculo, salen en promedio entre 3 y 5 temas, a veces 2, siempre o casi siempre mejor más de un tema. Cuando esto ocurre, se somete a votación, clarificando que no hay temas más importantes que otros, y es real, pero que siempre hay un tema que va a resonar más, que va a conectar más a los integrantes del círculo de diálogo. Entonces, se hace una ronda rápida de identificación antes de la votación, con qué tema me identifico más y por qué. Ah, a mí me gustó el de Patricia por esto y por esto. A mí me gustó más el de Francisco por esto y por esto. A mí me gustó más el de Pedro. Conecté porque hace poco viví una situación similar. Después de esa ronda rápida de identificaciones, pasamos a la votación. Si alguien decide no votar, lo respetamos. Les invitamos a votar. Y el tema más votado es el tema del diálogo de ese círculo. Y agradecemos una a una a las personas que trajeron esos otros temas que no fueron elegidos y les invitamos a buscar espacios para seguir hablando de esos temas, que puede ser otro círculo de diálogo. Si mi tema no fue elegido en el círculo de diálogo de hoy, yo lo puedo traer para un círculo de diálogo siguiente o buscar otros espacios para hablar de ese tema. Entonces, des en cuenta que aquí el terapeuta comunitario no tiene que pensar de qué les voy a hablar hoy. Ay, no, de este tema no, porque les hablé hace un mes. ¿Y será que este tema que yo les llevo sí les va a gustar? ¿Sí estará relacionado con una necesidad? No, aquí no hay ese problema. Porque el tema siempre va a conectar con el círculo. Porque es el mismo círculo el que escoge un tema. Vea, es que en mi comunidad falta un puente. Vea, es que aquí no tenemos saneamiento básico. Vea, hoy el tema que elegimos tiene que ver con la conducta suicida, o tiene que ver con la violencia intrafamiliar, o tiene que ver con el impacto del cáncer de mama en la vida de las mujeres. Les estoy hablando de temas que han salido. O el impacto de la violencia intrafamiliar, por ejemplo. O la preocupación por el impacto emocional de las condiciones laborales. Des en cuenta todos estos temas en clave de determinantes sociales de la salud. Muy bien, ya hemos elegido el tema
Y renglón seguido, le pedimos a la persona que ha traído el tema que ha sido elegido a que lo amplíe, a que nos cuente más, nos ayude a entender el contexto de esa piedrita en el zapato. Ella lo hace inicialmente y luego los integrantes del círculo de diálogo pueden formular preguntas para seguir a varias voces ampliando la comprensión de esta problemática. Y ese es el espíritu o la esencia de la contextualización, entender mejor el problema. Cuando ya hemos entendido mejor el contexto del problema a varias voces, nos vamos a la etapa 4 o problematización. La problematización es un concepto freiriano, es una herencia de Paulo Freire, y que hace referencia a la posibilidad que tenemos de interrogar un problema y alrededor de este identificar alternativas de afrontamiento o transformación creativa de ese problema. Entonces, hace poco tuvimos un círculo de diálogo muy bonito con un grupo en el municipio de Río Negro, donde el tema elegido fue la preocupación por el impacto emocional de las condiciones laborales. Óiganme bien, preocupación por el impacto laboral, preocupación por el impacto emocional de las condiciones laborales. Entonces ya en la problematización, lo que se hace es ese giro o ese cambio de chip, porque venimos hablando del problema y en la etapa 4 lo que hacemos es una pregunta que es lo que posibilita ese cambio en la mirada. ¿Qué preguntamos? ¿Quién ha vivido una situación similar y qué le sirvió o le está sirviendo? En ese momento ya el problema deja de ser de la persona que lo trajo. Ese es, digamos, un primer elemento importante en ese giro, en ese cambio en la mirada. Empezamos a preguntar ya por los recursos, por las herramientas, por las posibilidades. ¿Quién vivió una situación similar y qué le sirvió en otro momento o qué le está sirviendo? Entonces, imagínense lo que esa pregunta implicaba ante un problema como el que les estoy comentando. Preocupación por el impacto emocional ante las condiciones laborales. Ahí lo que aparecen son los recursos, son las herramientas, o como decimos en la terapia comunitaria integrativa, las perlas. Recuerden que en el mar tenemos las ostras están allí en el mar, y a las ostras les entran piedritas o arena que las irritan, las lastiman. Y ellas como mecanismo de defensa segregan el nácar. El nácar lo que hace es encapsular la piedrita o la arena para que la irritación cese, y capa tras capa de nácar se va formando la perla. Es decir, la perla es producto de la herida. O dicho de otro modo, sin herida no hay perla. Entonces lo que aparece aquí en la problematización son esas perlas, esos recursos, esas herramientas, producto de las dificultades superadas en la vida por parte de las personas, las familias y las comunidades. ¿Qué perlas salieron a flote ese día con ese grupo de personas? La solidaridad, la creatividad. Alguien dijo, vea, mi perla es que ustedes como municipio nos estén escuchando, porque quien debería estarnos escuchando es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero ellos no lo están haciendo, ustedes lo están haciendo y se los agradecemos infinitamente. Y más adelante salió una perla como la siguiente. Bueno, nosotros estamos generando espacios de movilización, pero nos estamos quedando aquí en Río Negro. Y con ir a hacer
una manifestación afuera de la alcaldía. No estamos logrando transformar la realidad que estamos viviendo. ¿Y sabe qué definieron como perla? Que necesitaban organizarse, generar red con sus colegas del Oriente Antioqueño, llegar a Bogotá, tocar las puertas de ICBF y pedir que sus circunstancias laborales sean revisadas. Es decir, un verdadero collar de perlas finas. Cuando ya hemos recogido las perlas, las herramientas, los recursos, nos vamos aproximando al cierre. En el cierre hacemos un repaso lento de las perlas para que las personas se las puedan llevar. Imagínense lo que estas perlas le van a servir a este grupo de personas para la lucha y defensa de sus condiciones laborales. Entonces, agradecemos a Clara por las perlas que nos compartió, que fueron las siguientes, a Santiago, a José, y así agradecemos a cada persona y recordamos nuevamente perla tras perla. Luego de haber hecho eso, lo que hacemos es preguntarle a los integrantes del círculo, ¿qué se llevan ustedes del círculo de hoy? ¿Qué se llevan? ¿Con qué se van? ¿Con qué conectan? ¿Con qué resuenan? Y las personas empiezan a contar con qué se van. Lo que ocurre en el círculo es que se da una transformación emocional. Las personas llegan con emociones muy complejas: preocupación, rabia, tristeza, impotencia, angustia, y se van con emociones muy diferentes, relacionadas con el optimismo, con la esperanza, con las posibilidades, con la tranquilidad, con una descarga emocional. Y luego, bueno, si la persona que trajo el tema espontáneamente no cuenta con qué se va, le preguntamos, bueno, Felipe, no nos queremos ir sin preguntarte, bueno, ¿qué te llevas de este círculo? ¿Con qué te vas? ¿Con qué conectaste? Y así ya nos vamos acercando al cierre. Podemos finalizar con un ritual de cierre. Esto, digamos que el límite de la creatividad del terapeuta comunitario puede ser una canción, puede ser pararnos en círculo. El límite de la creatividad del terapeuta comunitario, un ritual de cierre, que puede ser un poema, una historia, una canción, un abrazo en círculo, un tomarnos de las manos, el encender una vela. Como les digo, el límite aquí es la creatividad del terapeuta comunitario. Ahí cerramos el círculo de diálogo. Aquí es donde viene la potencia de esta práctica en clave de atención primaria en salud. Recuerden, con esta metodología que les he descrito, yo puedo acoger a 5, 50, 500 o 1000 personas y funciona exactamente igual. Felipe, pero venga, ¿cómo hace usted para que 50, 70 o 100 personas participen todas? Es que lo bonito es que no todas tienen que hablar, no todas tienen que participar. Y aún así, esas personas se van movidas, se van movilizadas o se van resonando con lo que ocurre en el círculo de diálogo. Y cuando hemos acogido un número X o Y de personas, lo que hacemos es que nos preguntamos, bueno, producto de lo que ha pasado en este círculo, ¿quiénes necesitan canalización a otros niveles? ¿Quiénes necesitan un programa, un servicio o una atención que va más allá de lo que les hemos ofrecido en el círculo de diálogo? Entonces han aparecido necesidades de canalización muy variadas para atención psicológica, atención psiquiátrica, atención médica, asesoría jurídica, apoyo social. Entonces nos quedamos al final con estas personas y lo que hacemos es que les acercamos a la oferta institucional. Y obviamente, como nos interesa que las canalizaciones sean efectivas, hacemos seguimiento a esas canalizaciones
para ayudar con la gestión de barreras que puedan aparecer. De esta manera, la terapia comunitaria integrativa es una práctica que nos permite acoger el sufrimiento de muchas personas, promover la salud, prevenir la enfermedad y canalizar a las personas que necesiten otros niveles de atención. Y el sexto y último paso es el que ocurre después de que terminamos el círculo, después de que lo cerramos, y es donde los terapeutas comunitarios, que normalmente somos dos, evaluamos lo que pasó en el círculo. ¿Qué fue lo que más nos gustó y seguiríamos haciendo? ¿Y qué es lo que haríamos diferente de cara al próximo círculo para que la práctica sea mucho más potente? ¿Qué nos gustó y lo seguiríamos haciendo? ¿Y qué haríamos diferente de cara al próximo círculo? Bueno, estas reglas que son las que ya les compartí. Bueno, ahora me quiero centrar en esto. Felipe, venga, eso que usted nos está compartiendo, a mí se me parece a muchas cosas. A mí se me parece a un taller reflexivo, a mí se me parece a un grupo de ayuda mutua o a un grupo de apoyo. En fin, se me parece a muchas cosas. Quiero decirles que cuando conectamos con la potencia de la terapia comunitaria integrativa, cuando la vivimos mejor que escucharla, entendemos que tiene varias características que la hacen diferente de otras prácticas a las que se puede parecer. Recordarles que la TCI, como ya les he venido contando, es una práctica que favorece la creación de redes solidarias, moviliza los recursos y competencias de las personas, las familias y las comunidades y promueve la dimensión transformadora, es decir, terapéutica del grupo. Puede ser considerada una tecnología social de bajo costo. Puede ser facilitada por profesionales y no profesionales, así como por los mismos integrantes de la comunidad, eso sí, después de haber pasado por un proceso de formación que les permite el desarrollo de unas competencias mínimas, y de esta manera, esta práctica nos permite dejar capacidad instalada en las comunidades. Recuerden que en Brasil hay 40.000 terapeutas comunitarios. Mientras estamos hablando aquí, en Brasil están haciendo lo que allá llaman ruedas de terapia comunitaria, muchas. En este momento hay muchas ruedas de terapia comunitaria. Y eso es posible porque no solamente despliegan la práctica profesionales, sino también personas no profesionales de la comunidad habiendo pasado por un proceso de formación. Los protagonistas son los participantes, son quienes eligen el tema, por eso el tema siempre va a pegar, el tema siempre va a apuntar a una necesidad sentida. Se adapta a cualquier grupo social y en cualquier contexto. Puedo trabajarla con niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. Podemos trabajar con población diversa, personas en situación de discapacidad y sus familias, personas con trastorno mental y sus familias, equipos psicosociales, estudiantes, adolescentes, facilitar solo círculos de mujeres o solo círculos de hombres, trabajar con víctimas del conflicto, con consumidores de alcohol o sustancias psicoactivas, con víctimas de violencia intrafamiliar, con víctimas de desastres naturales. Se ha puesto a prueba en varios países, en El Salvador, en Nicaragua, en Colombia, en Ecuador, con migrantes. Puedo trabajar en un contexto organizacional en empresas, en instituciones, con comunidades. Mejor dicho, es una todoterreno. No es la panacea, pero sí podemos decir que es una todoterreno. Posee, ustedes lo han visto ya, etapas y reglas. Es decir, posee estructura, pero también flexibilidad al mismo tiempo. Las etapas y las reglas dan el marco
La libertad está dentro del marco porque allí no se impone lo que desde el tema que es elegido por los integrantes del círculo hasta las preguntas y las perlas, las herramientas o los recursos. Por eso posee una mezcla muy interesante entre estructura y flexibilidad. Es el grupo el que elige el tema en torno al cual se genera el diálogo. La relación del facilitador, es decir, del terapeuta comunitario, y el resto de participantes es horizontal. Allá no se para una persona desde el saber como experto frente a un grupo de ignorantes, no. El terapeuta comunitario es un facilitador, un catalizador. Es una persona que producto de su formación permite o acompaña al grupo para que emerjan los problemas, pero también para que aparezcan las herramientas, los recursos, las posibilidades, y de esta manera evitamos la victimización de las comunidades o la generación de dependencia. Es respetuosa de la diversidad en todas sus expresiones. Es decir, aquí no se discrimina, no se segrega, no se rechaza. Se aceptan los recursos y las prácticas culturales de donde vengan. No se rechaza a nadie. Puede llegar una persona tomada o drogada a un círculo. Puede llegar ya cuando estemos terminando y le acogemos, le sostenemos, le acompañamos. Es decir, respetuosa de la diversidad en sentido estricto. Promueve el empoderamiento, el agenciamiento, permite romper el círculo vicioso de la victimización. Vea, ustedes no se imaginan los temas tan complejos que han salido en los círculos, pero es gracias a cómo está constituida la terapia comunitaria integrativa, a cómo funciona un círculo de diálogo, que ha sido fácil pasar del problema, de la queja, de la victimización, a los recursos. Yo estoy convencido que si hubiera trabajado con otras prácticas, los temas que han salido, me hubiera visto en aprietos para llegar a un buen cierre, porque con otras prácticas no hubiera sido fácil conectar con los recursos, las competencias y separarnos de la queja o la victimización. Posibilita la transformación emocional. Yo les puedo decir que las personas llegan con un conjunto de emociones y salen con un conjunto de emociones de una categoría muy diferente. Es un cambio de paradigma. Recuerden este cuadro. Es decir, es un giro en la mirada. Es una cosa muy diferente a lo que nosotros conocemos o incluso muy diferente a lo que nosotros hacemos. No trabaja con la patología. La terapia comunitaria integrativa y los círculos de diálogo trabajan con el sufrimiento. Aquí no trabajamos con el saber especializado, con el saber experto. Por eso, sin miedo les digo que las personas de la comunidad que tengan el compromiso, la vocación, lo pueden hacer. Yo me sueño un Río Negro con mínimo 100 terapeutas comunitarios formados, articulados a la estrategia de atención primaria en salud, facilitando círculos de diálogo a lo largo y ancho del municipio de Río Negro, contribuyendo a la salud y al desarrollo social de las comunidades, impactando positivamente los determinantes sociales de la salud. Se puede trabajar con pocas personas, pero también con grandes grupos. Cada círculo, recuerden, se caracteriza como un acto terapéutico, es decir, yo puedo hacer un círculo con ustedes que también los podemos hacer virtuales. La pandemia nos enseñó que los círculos de diálogo también se pueden hacer virtuales y funcionan exactamente igual, con las mismas etapas y con las mismas reglas. Yo podría hacer un círculo con ustedes y no volver a hacer nunca un círculo, y no hay problema, porque el círculo tiene un inicio, un desarrollo y un cierre.
y ustedes se van a ir impactados positivamente. O podríamos definir hacer un círculo regular, virtual o presencial. Cada 8, cada 15 o cada mes. Y también funciona. En Río Negro tenemos un círculo regular presencial los primeros martes de cada mes y uno regular virtual los primeros viernes de cada mes. Si se opta por establecer círculos de diálogo regulares, no se requiere la participación de las mismas personas. Hay proyectos que fracasan porque dicen los facilitadores, no, es que no hubo continuidad, nos tocó cerrar. Hoy venían unas personas, mañana venían otras y no tuvimos continuidad, no hubo voluntad. Aquí no hay problema. Si nosotros implementamos un círculo de diálogo regular, digamos cada 15 días, y aún no vienen unas personas y dentro de 15 días vienen otras, no hay problema. La falta de continuidad no es un obstáculo ni una barrera. Se puede trabajar de manera amplia o focalizada. Es decir, yo puedo hacer un círculo de diálogo quincenal, en el ejemplo que estamos trabajando, invitando a toda la población de la Comuna 1 del municipio de Río Negro, que es la Comuna Liborio Mejía, la Comuna Centro. Así, invitamos a las personas de la Comuna Liborio Mejía a que participen de un círculo de diálogo, un espacio para que hablemos desde el corazón, reconozcamos nuestras problemáticas y conectemos con las herramientas del grupo, algo así más o menos. O yo podría invitar a las personas de todo el municipio de Río Negro que tengan problemas con las sustancias psicoactivas o el alcohol y facilitar un círculo de diálogo solamente con ese grupo poblacional. O podría invitar solamente a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o a los familiares de personas con trastorno mental. Entonces, la convocatoria puede ser amplia a toda la población o enfocada en un grupo poblacional determinado. Se puede realizar donde las personas viven o frecuentan. Nosotros hemos hecho círculos de diálogo en la zona verde de la Universidad de Antioquia. En la parte de afuera de la sede principal del SENA, en el patio del Servicio Nacional de Aprendizaje. Ahí estuvimos con casi 50 instructores. Puede ser en un salón comunitario, puede ser en un parque, puede ser en un salón, en un auditorio. No hay límite. En el espacio que esté disponible, ahí podemos hacer un círculo de diálogo. Porque el objetivo es que la terapia comunitaria integrativa llegue donde las personas viven o frecuentan, a los contextos donde las personas están. Como dice mi profesora María Alexandra Valareso, es potente, siempre funciona. Esta práctica funciona siempre. Y algo muy importante, es una práctica nuestra, nacida en Latinoamérica, en Brasil, en la favela de Pirambú, en la ciudad de Fortaleza, en el estado de Ceará. A veces nos dejamos descrestar por todo lo que viene de América del Norte o por todo lo que viene de Europa, cuando nosotros tenemos desarrollos muy interesantes como este. Entonces, es una práctica orgullosamente latinoamericana. Y puede ser considerada como una estrategia de intervención o acompañamiento psicosocial desde la óptica del psicólogo social Juan David Villa Gómez. Es decir, esta práctica cumple con los criterios que él plantea de manera crítica para considerar las intervenciones o los acompañamientos psicosociales. Pero termino este segmento con lo siguiente. Aquí es donde viene la pertinencia o la potencia de la terapia comunitaria integrativa en clave de APS. Y dice así, abro comillas, la terapia comunitaria integrativa funciona como una primera instancia de atención básica en salud pública. Ella acoge, recibe,
escucha, cuida y direcciona mejor las demandas y permite que solo deriven para los niveles secundarios y terciarios de atención las que no fueron resueltas en ese primer nivel de atención. Adalberto Barreto, creador de la terapia comunitaria integrativa. Ya acercándome al cierre de lo que les quería compartir, contarles un poquito de lo que estamos haciendo en Colombia para que la TCI florezca. Desde enero de 2022 pusimos en marcha la Red Colombiana de Terapia Comunitaria Integrativa y eso lo hicimos a través de un grupo de WhatsApp que hoy tiene 79 participantes en la presentación by link y también el código QR. Y ese grupo nos ha permitido integrar a las personas que tenemos interesadas en la terapia comunitaria integrativa. Ya somos 4 terapeutas comunitarios formados y certificados con todo el proceso en Colombia. Tenemos 7 personas que están pendientes de cumplir algún tipo de requisito. Y tenemos una persona de la costa que en este momento está en proceso de formación. Pero tenemos también allí personas que no tienen formación, tenemos líderes comunitarios, personas de las juntas de acción comunal o de otros sectores que han participado de los círculos o que han visto la información que compartimos y que han dicho, ve, a mí algo de esto me interesa. Y a través de este grupo compartimos información, compartimos fotos, compartimos videos, compartimos artículos que nos permiten retroalimentarnos. Tenemos también una página de Facebook. Tenemos un directorio de TCI Colombia conformado por 37 personas. ¿Qué hacemos? A las personas que se suman al grupo de WhatsApp les decimos, bueno, ya haces parte de esta red colombiana de TCI. Si quieres hacer parte del directorio, te invitamos a diligenciar este formulario de Google Forms, a compartirnos unos datos básicos. El permiso lo puedes retirar en el momento que desees. Y nosotros te compartimos el acceso a una carpeta de Drive con mucha información sobre TCI en español, donde encuentran textos, videos, un calendario de todos los círculos de diálogo en habla hispana. Y como les digo, este directorio en la actualidad ya tiene 37 personas. Bueno, estamos llevando esta práctica a diferentes contextos y con diferentes grupos poblacionales. En 2022 logramos concretar una alianza entre la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social del municipio de Río Negro, en el departamento de Antioquia, el Grupo Cortesía y la Red Colombiana de Terapia Comunitaria Integrativa. Hay algunos micrófonos abiertos, si me ayudan revisando y poniéndolos en silencio, les agradezco. Ya vamos finalizando. Hemos llevado la TCI a grupos de mujeres, población diversa, equipo de salud mental, equipo psicosocial, personas con discapacidad y sus familias, tanto en el municipio del Santuario como en el municipio de Río Negro. Hemos trabajado con estudiantes de psicología, tanto en la Universidad Católica Luis Amigó como en la Universidad Católica del Oriente. Trabajamos con personas con discapacidad visual. Incluso nos medimos a trabajar con personas con discapacidad auditiva con el apoyo de una intérprete. Fue todo un reto y lo sacamos adelante. Este ha sido uno de los grandes que hicimos con docentes del sistema educativo público del municipio de Río Negro. Este fue un círculo muy bonito con instructores del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de Río Negro. Hicimos un proceso de círculos de diálogo regulares con el equipo de atención primaria en salud del municipio de Río Negro y utilizamos pretest y posttest, una medida
de apoyo social percibido. Y más de la mitad de los integrantes de este grupo de atención primaria en salud presentaron un incremento en el apoyo social percibido después de haber participado en un grupo promedio de entre 4 y 5 círculos de diálogo. Incremento en el apoyo social percibido. Aquí realizamos un círculo con aproximadamente 75 víctimas del conflicto armado. Aquí estuvimos trabajando con coordinadoras pedagógicas de primera infancia del municipio de Río Negro. Y hemos tenido la posibilidad de colaborar con la Comuna 6 en Medellín, con la Junta de Acción Comunal del Picacho. Hemos articulado con las juntas de acción comunal del municipio de Río Negro. En 2022 articulamos con Mirador de San Nicolás, con el Alto del Medio, otras juntas de acción comunal. Este año tenemos en proceso de formación ya 4 terapeutas comunitarios, es decir que finalizando este año tendremos 4 terapeutas comunitarios más con todo su proceso de formación. En 2023 continuamos la alianza entre la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social, el Grupo Cortesía y la Red Colombiana de Terapia Comunitaria Integrativa. Esto nos permitió consolidar un círculo periódico virtual que es los primeros viernes de cada mes y uno presencial los primeros martes de cada mes. Y hemos sumado unos círculos itinerantes en los que estamos yendo a los barrios y veredas aprovechando las prácticas que deben hacer los 3 compañeros que ya finalizaron su formación virtual y que cada uno debe facilitar 30 círculos de diálogo. Y con esos es que estamos llegando a los barrios y veredas. Aquí una de las piezas con las que hacemos la difusión. Imágenes de los círculos virtuales. En la presentación queda el link para que se puedan conectar quienes deseen los primeros viernes, es decir que el viernes de la próxima semana a las 6 p.m. hora Colombia tenemos círculo de diálogo virtual y están todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Y lo pueden compartir con las comunidades también. Ahí tenemos el link de WhatsApp para unirse a los círculos de diálogo. Aquí tenemos la pieza de los círculos presenciales. A partir de esta experiencia, nosotros tenemos varios retos. Yo les voy a resumir esta parte. Uno de los retos que tenemos es que la terapia comunitaria integrativa pueda ser incluida en la política pública de convivencia social y salud mental, que en este momento está en proceso de actualización, y lograr el reconocimiento de la terapia comunitaria integrativa como un dispositivo de base comunitaria Creo que me habían silenciado. ¿Me confirman si me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, me habían callado, pero ya continúo. Ya voy terminando. Bueno, y lo último que queremos es lograr el reconocimiento de la terapia comunitaria integrativa como un dispositivo de base comunitaria para el fortalecimiento de la estrategia de atención primaria en salud. Esos son los 2 grandes retos que tenemos en los que estamos trabajando en este momento. Bueno, esto es importante. Estoy pendiente de poder concretar un espacio con la doctora Gina Tambini,
que es la representante de la OPS en Colombia, para compartirle la experiencia que estamos desarrollando desde el municipio de Río Negro y revisar posibilidades de trabajo conjunto con la OPS y réplica de lo que estamos haciendo en Río Negro en otros lugares del país. Y termino nuevamente con esta frase. Quiero hacer mucho énfasis en esto. La terapia comunitaria integrativa funciona como una primera instancia de atención básica en salud pública. Ella acoge, recibe, escucha, cuida y direcciona mejor las demandas y permite que solo deriven para los niveles secundarios y terciarios de atención las que no fueron resueltas en ese primer nivel de atención. Esto es lo que tenía para compartirles. Quedo muy abierto a preguntas o comentarios. Muchas gracias por haberse quedado hasta este momento de la exposición. Muchísimas gracias a usted, Felipe, por compartir su experiencia, por compartir toda la capacidad instalada que se está generando en el municipio. Es importante destacar el valor y el rol de la comunidad como agente de cambio y transformación de las realidades, de sus realidades, la capacidad que tenemos las personas para ser resilientes y de alguna otra manera activar esa dimensión transformadora y que se conviertan en agentes terapéuticos y personas para su propio cambio. Y sobre todo el tema del respeto y apoyo de la comunidad para la misma comunidad. Esas claves que ustedes colocan desde la terapia integrativa es muy bonita, es muy interesante, porque también demuestra en el marco participativo y catárquico de los diálogos, de los círculos de diálogo, esa capacidad de ser flexibles, de las bondades de trabajar en red, sobre todo para brindar ese acompañamiento y promoción a la salud y pues también para hacer esa detección de necesidades y la atención oportuna. Tenemos unas dos preguntas en el chat, las respondemos y le damos la palabra a la profesora Yolanda. María Vanegas pregunta que han habido momentos en que las personas no colocan un tema, ¿cómo se resolvería? Y Abel pregunta cuánto se demora el entrenamiento de un terapeuta lego no profesional, cómo es el proceso de supervisión de los terapeutas y en el marco de qué recursos pueden apuntalarse su práctica regular en los territorios. Perfecto. Con toda la formación y supervisión. Bueno, entonces, yo ya he facilitado más de 50 círculos de diálogo y nunca ha pasado que no aparezca ni siquiera un tema. Nunca ha pasado. La clave está en la manera como funciona la terapia comunitaria, en lo que permite la acogida, porque la acogida es clave. Como el mismo nombre lo dice, es el momento de acoger, de sostener, de generar confianza. Como una de las reglas es no agís, no aconsejar, no juzgar, no interpretar, no dar sermones. Esto genera un clima de confianza que ha permitido en los más de 50 círculos que siempre emerja mínimo un tema. En la mayoría sale más de un tema. Hemos tenido círculos hasta con 7 temas. Imagínense ustedes, hasta con 7 temas. El promedio es más o menos de 3. Pero siempre salen temas. ¿Por qué? Porque en las comunidades siempre hay temas. Hay que reconocer, siempre hay problemas. Problemas relacionados con la salud propia o de un familiar. Han salido en los círculos de diálogo, por ejemplo, problemáticas para el acceso a los servicios de salud. En el que hicimos con víctimas de conflicto, salió el caso de una familia en la que el papá de la casa tuvo un accidente en su bicicleta, quedó postrado en cama y lo que la señora relataba eran las dificultades para acceder al sistema de salud. Las perlas hermosas. Señora, a mí me funcionó ir a la taquilla de atención en salud de la Secretaría de Salud. Vea, a mí me funcionó la personería. Le pusimos una tutela y todo fluyó.
Otra dijo, señora, la supersalud. Las EPS le tienen miedo a la supersalud. Acuda a ellos. Cosas como esas pasaron. Entonces, esto para decir que siempre, siempre han salido temas. Y si, digamos, no sale espontáneamente, nosotros tenemos muchos recursos. Una canción, hay una, por ejemplo, de Mercedes Sosa que se llama Vamos, decime, contame, que es una invitación a hablar, a expresarse. Podemos generar 1 minuto o 2 minutos de silencio y conexión para identificar un tema o una piedra en el zapato que queramos compartir. Pero siempre, siempre salen temas. El tema de cuánto dura la formación. La formación, digamos que tuvo sus modificaciones ante la pandemia. A partir de la pandemia, por ejemplo, yo tuve un proceso de formación de 180 horas virtuales, de formación virtual, formación en la que estudiábamos las bases epistemológicas de la terapia comunitaria, pero de una manera didáctica, amena. Yo me formé con amas de casa, con otros profesionales, con líderes sociales, y la formación es tan cercana que cualquier persona lograba entender los pilares de la terapia comunitaria y el sentido de las etapas, el sentido de las reglas. En el proceso de formación íbamos haciendo círculos de diálogo, aclarábamos dudas, inquietudes. Después de que termina la formación virtual, en todos los fundamentos, en entender la importancia de cada etapa, de cada regla, cada uno de nosotros debe participar mínimo de 10 círculos como asistente. Y luego debe facilitar 30 círculos. Participar de 10 y facilitar 30. Esos 30 deben ser registrados. Tenemos unos formatos para registrar lo que allí pasa. Y contamos con acompañamiento y supervisión de nuestros profesores, de nuestros formadores. Siempre, siempre abiertos a identificar fortalezas y oportunidades de mejora. Cuando hemos terminado la formación, cuando hemos participado de los 10 círculos, cuando hemos facilitado 30, hay un pedacito de la formación que sí o sí tiene que ser presencial. Y es un proceso vivencial de técnicas de rescate de la autoestima y prevención del estrés y el burnout, que es todo un proceso de cuidar del cuidador. Si el terapeuta comunitario va a cuidar de otras personas, él también necesita fortalecerse como persona. Él necesita fortalecer su autoestima y trabajar para el afrontamiento positivo de esas fuentes generadoras de estrés o burnout. Entonces, es lo que yo estoy haciendo ahorita aquí, finalizando o cumpliendo más bien con el último de los requisitos, que es la participación en el curso de Cuidando del Cuidador. Lo que nosotros queremos es llevar todo el proceso de formación a Colombia, llevarlo allí a Río Negro y a otros lugares de Colombia para que obviamente no tengan que desplazarse. Queremos que esto pueda ser subsidiado por el Estado, por los territorios, por los municipios, y también queremos acceder a recursos de cooperación internacional para poder formar terapeutas comunitarios cumpliendo con todos estos requisitos en nuestro país. Ahí creo que he respondido a las 2 preguntas. ¿Me faltó alguna, Magda, de pronto? No, de las 2 preguntas que tenemos y la intervención de la profesora Yolanda. Y había otra manito levantada. Profe Yolanda, te escuchamos. Bueno, había otra mano levantada, pero ya. Profe Yolanda. Bueno. No sé si alguien más quiere intervenir, alguna otra pregunta. Hay varios comentarios de felicitación. Creo que la profe Yolanda dejó la pregunta en el chat. Sí. Sobre las dificultades o limitaciones o situaciones no adecuadas que se han presentado en los círculos. Manifiesta que se tiene que retirar, deja la pregunta ahí. Claro. Pero igual para la grabación. Miren, algo importante.
En lo cotidiano, nosotros conversamos de manera desorganizada. Este aparatico nos interrumpe mucho. A veces empezamos hablando de un tema y saltamos a otro. A veces estamos con una persona y sentimos que no nos está escuchando, nos sentimos hablándole a una pared. Y eso pasa cuando una persona es atendida por un profesional. En lo público pasa mucho. En lo público pasa mucho que no escuchamos. A veces por la prisa, por la carga laboral, por muchas situaciones. Pasa en lo familiar, pasa en lo comunitario. Entonces, esta es una conversación estructurada, es una conversación, es un diálogo con etapas, con reglas. Y hay una competencia que nosotros debemos desarrollar y es la capacidad de mostrar a las reglas y a las etapas como protectoras del diálogo. Vea, me detengo un momentico ahí en algo. Aprender a cortar no es fácil, porque hay personas que hablan mucho y se paran en la palabra. Y una de nuestras reglas es no dar discursos. Hace más o menos 15 días estaba en un círculo muy bonito con un grupo de profesionales y en el momento de la problematización de las perlas, uno de ellos, para compartir las perlas, empezó dando un contexto de la historia de esas perlas, pero se estaba alargando mucho. Y nos tenía todos así conectados porque era una historia tremenda. Quedó huérfano de padre y madre muy joven, con 5 hermanos, querían regalar a todos los hermanos, él se opuso, se echó esa responsabilidad al hombro y todos estábamos así. Cuando tomo conciencia de eso, levanto la mano y le digo, ven, un momento, nos tienes a todos así conectados, qué historia de vida, mi admiración y respeto. Pero recuerda que no nos podemos parar en la palabra. Ahora te pregunto, ¿tú viviste una situación similar a la que acabamos de presentar al tema elegido y qué te sirvió o te está sirviendo? Y él no se resintió y los integrantes del círculo no se resintieron y yo me sentí bien porque fue una mezcla de firmeza afectiva. Entonces, cuando no somos capaces de cortar con esas condiciones, que es lo que nosotros trabajamos en el proceso de formación, las personas se podrían resentir. En algún círculo, con un grupo muy grande, no voy a decir con cuál, alguien dijo, no, pero ¿por qué esa regla? Yo no estoy de acuerdo. Entonces le dije, mira, yo entiendo y tienes derecho a no estar de acuerdo. De hecho, participar del círculo no es una obligación, es decir, no lo tomes como una obligación. Pero para participar del círculo se deben cumplir las reglas, porque son protectores del diálogo para todos y todas. Cuando le puse las cosas así, dijo, perfecto, entiendo y voy a continuar. Y terminó el círculo y participó mucho. Y se fue con varias perlas ese día. Vale, muchísimas gracias. Marcela, ¿puedes activar tu micrófono? Muy buenas tardes, gracias por la palabra. Doctor Felipe, yo quisiera como que me quedara clara algo. Las perlas nos sirven como en el tema de la confianza, o sea, cuando tú hablas del tema de gobernanza y empiezas a activar estas prácticas, realmente nos demuestra que tener ese acercamiento con las comunidades nos ayuda a escuchar temas que están afectando en el momento. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Deberíamos estandarizar estos métodos para nuestros líderes sociales, para nuestros líderes políticos y poder escuchar esas realidades y las posibles soluciones? Porque veo que lo primero es, hay unas soluciones inmediatas, pero también sería interesante que nuestros gobernantes pudieran participar en estos círculos para que esto tuviera como mayor proyección y poder coger estas perlas y poderlas permear en esas políticas o formas de implementar para las mejoras de los territorios o las mejoras colectivas. Marcela, un saludo muy especial. Es una pregunta muy interesante y que me permite profundizar en algo. Recuerden que esta práctica tiene varias bondades. Entre ellas es que nos permite, como terapeutas comunitarios, acoger a muchas personas
acoger el sufrimiento, las necesidades, las demandas insatisfechas, pero también conectar con los recursos, las competencias y las posibilidades de las mismas comunidades, porque dentro de las personas, las familias y las comunidades, no solamente hay problemas, también hay recursos, también hay herramientas, y esto le permite a las comunidades no depender necesariamente de lo público. Es decir, la organización comunitaria, voy a traer un ejemplo de otro lado, las juntas de acción comunal en Colombia funcionan o con los gobiernos o a pesar de los gobiernos. Así de sencillo. Cuando una junta de acción comunal tiene la posibilidad de trabajar de la mano del gobierno de turno, maravilloso. Se abren muchos escenarios de posibilidad, pero cuando no, que a muchas juntas de acción comunal les toca trabajar sin apoyo de los gobiernos, igual trabajan, porque se activan desde adentro, porque hay agenciamiento, porque hay sinergia, porque hay activación de la fuerza comunitaria. Aquí pasa lo mismo. Con esta práctica, lo que hacemos es decirle a las personas, las familias y las comunidades que ellas tienen una fuerza que les permite movilizar recursos. Y lo que nosotros hacemos es conectar o canalizar con la oferta institucional, que puede ser pública y puede ser privada también. Eso como para aproximarme a una posibilidad de respuesta, Marcela. La posibilidad de trabajar esta práctica con los funcionarios públicos es maravillosa, es maravillosa. Nosotros hemos trabajado con equipos psicosociales, con equipo de salud mental, pero esto lo podríamos hacer con un consejo de gobierno o lo podríamos hacer con los mismos concejales. Claro, ellos también necesitan, ellos que cuidan, también necesitan espacios como estos para poder cuidar de ellos. No sé, Marcela, si me aproximé a una respuesta o quisieras que ampliara en algo en especial, con toda confianza. No, doctor, muchísimas gracias. Me queda mucho más claro. Gracias. Okay. Vale, vamos a darle la palabra a Eugenia y terminamos con Claudia para darle la palabra al doctor Edwin. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Pues nada, también felicitar al profesor Felipe por presentar esta experiencia. Yo quisiera hacer dos preguntas muy breves. Una, para poder ver si la otra es pertinente o no, es qué tipo de seguimiento le hacen a estos círculos, a estas intervenciones, cómo valoran los resultados, los efectos, y dependiendo del tiempo que lleven realizando la experiencia, si han podido valorar impactos. Sí, hay una primera valoración que es cualitativa y que es inmediata. Recuerden que al final de cada círculo, en el cierre, nosotros le preguntamos a las personas qué se llevan, con qué se van, con qué resonaron, y eso nos permite aproximarnos a ese nivel de impacto en términos cualitativos. Yo les decía que he vivido ese proceso de transformación emocional, o sea, es real, en las personas, en las familias, en las comunidades hay demasiadas necesidades, hay demasiadas problemáticas. Los temas de duelos no elaborados, de conducta suicida, de consumo de sustancias, de violencia intrafamiliar, problemáticas muy complejas como saneamiento básico, agua potable, características de las viviendas. En fin, hay muchas problemáticas. Entonces las personas obviamente llegan muy cargadas, pero lo que va ocurriendo en el marco de los círculos se convierte en un proceso de transformación emocional, porque las emociones de entrada son unas, pero las emociones de salida son definitivamente otras. Eso de contar con un espacio donde yo pueda hablar de manera libre, donde no me van a juzgar, donde no me van a criticar, donde me van a escuchar y donde yo puedo no recibir consejos, porque aquí no se dan consejos, aquí simplemente hablamos de frente a situaciones de vida, ¿qué nos ha servido? ¿Qué ha funcionado? Y las personas eligen
de esas perlas, de esas herramientas con que se identifican. Porque al final de un círculo pueden salir 10 perlas y a mí servirme 2. Las otras 8 no. Yo digo, estas 2 perlas, yo cómo no había pensado en eso. O cómo me llegan estas perlas en este momento de la vida. Entonces ahí tenemos un primer nivel de evaluación inmediato en términos cualitativos. El objetivo es poder hacer más investigación alrededor de este proceso. Digamos que hicimos uno muy incipiente el año pasado con el equipo de atención primaria en salud del municipio de Río Negro, donde participaron aproximadamente 42 integrantes del equipo de APS, con una participación promedio de entre 3 y 4 círculos, y ahí pudimos identificar con la utilización de la escala de apoyo social percibido de MOS, escala de apoyo social percibido, como en la mayoría de participantes se generaba un incremento en ese apoyo social percibido por lo vivido en el marco de los círculos de diálogo. Hay otros lugares del mundo donde se han hecho investigaciones cuantitativas que han demostrado el impacto de los círculos de diálogo, y el objetivo es en Colombia poder llegar a ese nivel. Hay algunos desarrollos informáticos que permiten organizar la información, luego recuperarla, analizarla y hacer análisis mixtos, cuantitativos, cualitativos. Hacia allá queremos poder llegar nosotros también. Gracias. Entonces sí era pertinente la segunda pregunta, porque lo que creo es que sí, que el ejercicio es excelente, pero que en tanto no se sistematice y se haga seguimiento, pues esto empieza a parecerse mucho, digo yo, lo estoy diciendo aquí solo por lo que escucho, a lo que hace la comunidad cuando va a esos recursos de los que dispone la comisaría de familia, el equipo biopsicosocial de su prestador de servicios de salud, la personería. Allá los escuchan, la mayoría de las veces lo que hacen es escuchar y referir. Entonces lo que creo es que sí, que falta un poco más de sistematizar los procesos para poder que los resultados orienten acciones. Y una última observacióncita, escuché que esta metodología o esta estrategia está basada en un modelo de comunicación horizontal que creo que hoy ya está siendo superada por los modelos de comunicación circular, donde se presume que todos somos interlocutores válidos, sabemos de un tema, sabemos con alcances distintos, porque lo horizontal pues no es otra cosa que cambiarle la posición a la comunicación vertical. Siempre está el emisor adelante y el receptor después. Solo esa observación, sigo insistiendo que es una experiencia bastante interesante, que vale la pena progresar en ella, pero creo que sí es necesario investigar. Se me ocurre ahí de afán que uno podría en uno de esos círculos iniciar una etnografía o una IAP para ver eso a futuro, cómo se comporta. Le agradezco mucho y lo felicito a usted y a su equipo. Eugenia, muchas gracias. Me gustó mucho esto de la comunicación circular, porque escuchándote, yo creo que nosotros hablamos de un nivel horizontal, pero escuchándote, yo creo que nos acercamos mucho a esto de la comunicación circular, máxime por el aporte de Marilene Grandeso, que relaciona esta práctica también con los abordajes posmodernos críticos, dialógicos y colaborativos, que son eminentemente circulares. Yo creo que ahí se abre una posibilidad de redefinir el rol, más que desde lo horizontal, desde lo circular. Eso te lo agradezco bastante. Listo, terminamos entonces con Claudia para escuchar al doctor Erwin. Muchas gracias, profe María Eugenia. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias al doctor Felipe por la presentación. Y mi pregunta es, después de hacer toda esa identificación y encontrar las perlas que usted le da a las personas que participan del círculo, ¿cómo se hace esa articulación, o si la metodología da para hacer una articulación
en el territorio con otros sectores y actores, ¿sí? Porque sabemos la dificultad que hay, usted puede identificar o darle esa herramienta a la persona de ir a la personería o de quejarse a la Supersalud o simplemente buscar una cita médica, pero ¿cómo se articula el territorio y los actores con la estrategia? Claudia, un saludo muy especial. Esa es una pregunta muy potente. Definitivamente esto se puede parecer porque no es, se parece a muchas cosas. Definitivamente no es lo mismo que hacemos en una comisaría de familia, no. No es lo mismo que hacemos en un bienestar familiar. Y no es lo mismo por los fundamentos que están detrás de la práctica, por la manera como se despliega la práctica, por las etapas, por las reglas, por, digamos, la concepción de un círculo como un espacio de transformación emocional, por la posibilidad que tenemos de tomar distancia del problema y conectar con los recursos. Eso en primera instancia. Segundo es, lo que hemos hecho es articular con el equipo de salud mental del municipio de Río Negro, especialmente con el equipo de salud mental adscrito al plan de intervenciones colectivas. Entonces, nosotros desde el plan de intervenciones colectivas y desde la estrategia de atención primaria en salud, hemos venido fortaleciendo esto de la capacidad para identificar necesidades de canalización. Es decir, tenemos ya una experiencia adquirida y hemos hecho muy consciente que la canalización no termina con derivar a la persona a la Subsecretaría de Vivienda, al consultorio jurídico de la Universidad Católica de Oriente, al centro de atención psicosocial. No, identificamos la necesidad de canalización, canalizamos y hacemos seguimiento. ¿Y el seguimiento para qué? Para identificar barreras o para identificar acceso efectivo, porque lo que nos interesa es que la canalización sea efectiva. Esa experiencia acumulada la hemos traído a este proceso de despliegue de los círculos de diálogo en el municipio de Río Negro. Yo me he reunido con todos los coordinadores de políticas públicas. Yo me he reunido con la líder del equipo de salud mental. Hemos construido un archivo de Excel que tenemos en Drive, donde vamos montando las necesidades de canalización que identificamos. Y de acuerdo a las características del caso, definimos unos periodos de corte. No todos tienen la misma intensidad en el seguimiento. Dependiendo las características del caso, hay seguimientos semanales, mensuales, bimensuales o trimestrales. Y lo que hacemos nosotros es identificar si se accedió efectivamente al programa, al recurso, o si se encontró alguna barrera en ese proceso. Por ejemplo, si la necesidad de canalización tenía que ver con un tema de aseguramiento y la persona está encontrando una barrera de acceso para la entrega de un medicamento, una consulta especializada o una ayuda diagnóstica, si cuando hacemos seguimiento la persona logró acceder a ese medicamento, a esa consulta, a esa ayuda diagnóstica, nos queda chuleado. Pero si se ha generado algún tipo de barrera, el equipo de salud mental articula con el equipo de aseguramiento y red de servicios. Empezamos a revisar el caso, identificamos la barrera y movilizamos las acciones necesarias para superar esa barrera de acceso. Así básicamente se está comportando. Cuéntame, Claudia, si respondí a tu pregunta o quisieras que amplíen algún elemento en especial. Claudia. Qué pena que no podía abrir el audio. No, muchas gracias. Quedó completa la respuesta. Le agradezco y lo felicito por la experiencia. A ti, Claudia. Un abrazo muy fuerte. Bueno, muchísimas gracias por la experiencia, por el compartir. Invitamos al doctor Erwin a que nos acompañe. Invitamos también a las personas que nos acompañen a participar en este espacio. Doctor Erwin. Sí, muchas gracias. Tengo problemas con la cámara, pero para iniciar, Felipe, muy interesante la experiencia que nos presenta en la noche de hoy. Curiosamente, antes de la sesión,
estaba haciendo la calificación de los trabajos finales del diplomado en atención primaria de la Organización Panamericana que dictamos para Colombia. Y como usted lo mencionó, el tema de salud mental es evidente. 10% de los trabajos hicieron este vínculo de atención primaria y salud mental. Por otro lado, así como usted lo presenta, el 25% se enfocaron en documentar experiencias a nivel local. Esto también para mí es algo muy loable e importante porque es una oportunidad de mejoramiento que tiene el país. Hay muchas experiencias en atención primaria que no se están documentando y asimismo esto implica un vacío fundamental y grande en el orden de construir pues, y realmente avanzar hacia una iniciativa de atención primaria. Esto con o sin reforma, porque la atención primaria ya tiene bastantes referentes normativos que así la sustentan. Con respecto a la experiencia, voy a hacer un juicio de valor respetuoso y percibo que la experiencia que nos muestra una implementación adecuada de la atención primaria. Por eso pido excusas, porque el juicio de valor también puede ser favorable, pero es irrespetuoso de mi parte hacer un juicio de una experiencia con solo lo que nos presenta, pero es una experiencia favorable, ya que muchos mencionan y resaltan que es una atención primaria, pero pocos conocen o implementan bien la atención primaria en Colombia. Esta experiencia, a mi juicio, sí tiene elementos de atención primaria, porque hay miradas académicas de prestación y de política que en el país no son atención primaria. Por ejemplo, muchos se limitan a primer nivel y este no es el caso. Es una experiencia genuina y legítima de lo que es atención primaria. Específicamente porque esta experiencia resalta o se enfoca en una de las dos expresiones operativas de lo que es atención primaria y se refiere específicamente al abordaje comunitario. Me gustó mucho, particularmente cuando mencionó el tema de la formación a comunidad, en donde se formaban se forman estos terapeutas comunitarios integrativos. Esa atención primaria, e inclusive conceptualmente se conoce como atención primaria orientada a la comunidad o para otros autores, salud comunitaria, que es construir de abajo hacia arriba. Y la otra forma es cuando ya la prestación y las políticas se armonice y ahí confluyen los dos puentes. Esa es la atención primaria que eventualmente en los países que mejor ha funcionado se ha implementado. Y asimismo también es favorable porque es una iniciativa que parte de la política pública y se acerca a la comunidad. Por otro lado, entre las oportunidades de mejoramiento, y vi que estaba tomando nota de lo que estaba mencionando, su experiencia se podría, digamos, robustecer con una conceptualización de lo que acabo de mencionar, y también desde el acceso y cobertura universal, que son elementos que desde la misma Organización Panamericana estamos mencionando, entre otros. Y como ya lo mencionaron personas que estaban mencionando, y usted mismo lo argumentó, una metodología cualitativa sería muy útil para documentar la experiencia. Hay una metodología, por ejemplo, que se conoce como sistematización de experiencias, que es muy sencilla, que permite resignificar y entender la práctica y parte de unas preguntas muy básicas que yo sé que con lo que nos acaba de presentar podrá documentar, como por ejemplo, documentar qué se hizo, qué se logró, cuándo se hizo, en quiénes se hizo, qué faltó, y esto le va a permitir también comprender y mejorar en su contexto particular. Asimismo, y una recomendación final, porque a veces cuando estas experiencias se muestran, uno queda con el vacío, la deuda de qué va a pasar después de que finalice o haya un cambio de gobierno. Ese es un vacío o posiblemente una inquietud que a uno le queda. Entonces, buscar elementos, estrategias de mantenimiento de sostenibilidad a largo plazo, aunque pues no es un quiz, no es una promesa que uno hace, pues puede ser como ese punto final a esa experiencia que yo sé que con lo que nos mostró usted quiere mucho y que eventualmente se muestre ese dinamismo y también ese amor que ha tenido por lo que ha hecho. Ya para finalizar, lo felicito por su trabajo, lo motivo a seguir continuando con la atención primaria, documentar la experiencia. Por ejemplo, hay convocatorias de la Organización Panamericana, no en Colombia, en América Latina, que anualmente buscan precisamente ir documentando estas experiencias y con lo que acabo de mencionar, pues tendría esos elementos para que sea una experiencia
no digo significativa, pero una experiencia que sea para mostrar a otros. Felipe, muchísimas gracias y nuevamente lo felicito. Doctor, le agradezco mucho, tomé atenta nota, valoro mucho, digamos, el reconocimiento, también las oportunidades de mejora o los retos que tenemos por delante. Yo tengo fe en la potencia de esta práctica. Inicialmente era una voz solitaria. Cuando empecé hablando de esto, nadie me ponía atención, nadie me creía. Cuando tuve la oportunidad de empezar a hacer la práctica, pasé a un nivel diferente, porque una cosa es hablarles de terapia comunitaria como lo estoy haciendo aquí. Otra cosa es vivirla. Cuando las personas empezaron a vivirla, también empezaron a conectar con la potencia. Hoy me piden círculos de diálogo que yo no estoy en posibilidad de facilitar por las responsabilidades que tengo como secretario de salud. Esto para decirles, cada vez son más las personas que conectan con la potencia, con los beneficios, con las bondades que tiene para las comunidades, para superar las limitaciones que tiene hoy la atención primaria en salud en nuestro país, porque tiene muchas limitaciones, porque es incomprendida, pero definitivamente estamos iniciando, es decir, estamos iniciando un camino que va a ser largo, que deberá incluir sistematización, que deberá incluir investigación cualitativa, cuantitativa, pero bueno, ahí digamos la energía, el ánimo y el impulso para seguir adelante. Muchas gracias por esas palabras, doctor Erwin. Muchísimas gracias, con gusto. Listo, muchísimas gracias, profe María del Pilar. Sí, muchas gracias, doctor Felipe, por su presentación, por contarnos la experiencia y permitir este intercambio también entre todos. Contarle que seguramente a través del doctor Juan Eduardo podrá, digamos que ayudarle un poco para que tenga ese contacto con la doctora Gina y muestre su experiencia. Y seguramente con todas las observaciones que nos han hecho en el auditorio, pues también podrá enriquecerla. Entonces, muchas gracias. Y como siempre, pues usted no es invitado, sino que hace parte de nuestro grupo, así que lo seguimos siempre esperando. Para todas las personas que se conectaron y bueno, aún están aquí presentes, recordarles que tienen ahí en el chat el enlace para la asistencia. Esa asistencia no es más que para poderles enviar nuevamente las invitaciones. También tienen el enlace del canal donde aparecen las grabaciones de todos los conversatorios y pueden ser utilizadas por ustedes y compartidas. Y a la profe Magda, muchas gracias por la dinamización del conversatorio, por supuesto también al doctor Erwin por el cierre, a los demás compañeros de las universidades organizadoras de este grupo, un saludo y los esperamos el último miércoles del mes de agosto con otro conversatorio. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, les agradezco mucho la oportunidad. Hasta una próxima. Ok. Buenas noches.